Gran satisfacción tener la oportunidad de dirigirnos a un público de estudiantes en la Universidad Popular de la Chontalpa en el centenario de la Constitución Política de 1917. Uno de los acontecimientos más importantes, que fue el producto del movimiento armado de 1910, y es en la Constitución del 17 donde se cristalizan todas estas aspiraciones del pueblo de México, todas estas luchas armadas, reivindicaciones agrarias, laborales. Finalmente se dieron cita en el Teatro Iturbide, en Querétaro, aquel 5 de febrero de 1917, que dio paso a la nueva Constitución. Entonces, ante la pregunta de qué hemos logrado, por supuesto que el texto original de la Constitución del 17 reflejó lo que estaba en la discusión en esos momentos. Inclusive, ya en el constituyente hubo grandes debates por parte de grupos que se conformaron en él, como por ejemplo aquel grupo de los renovadores que representaban los intereses directos del presidente Carranza y que no buscaban necesariamente una nueva constitución, sino el defender el proyecto original de reformar la Constitución de 1857. Y es ahí, en las discusiones, donde las posiciones radicales, inclusive que fueron señaladas hasta de jacobinas por su radicalismo, encabezados por el general Mújica, Francisco José Mújica, y otros como Pastor Roa, como el doctor Cabrera y muchísimos otros constitucionalistas que llevaron las discusiones de los principales artículos de la Constitución, como el tercero de la Educación Nacional, como el artículo 123 de las facultades y los derechos de los trabajadores, de los obreros. Veníamos pues de las huelgas de Cananea, Río Blanco, prácticamente los trabajadores no tenían derecho alguno. Y así el artículo 27 sobre la propiedad de la tierra, todos los extranjeros, las compañías multinacionales explotaban ya desde el porfiriato todos nuestros recursos naturales. Entonces, esa fue la gran demanda de la Constitución para llegar precisamente al texto original, y que cumplió su propósito. Muy pronto empezaron a hacerse una serie de reformas importantes. La primera, que le costó luego la vida a Álvaro Obregón, fue la de quitar una de las banderas de la revolución, que fue atentar contra el principio de la no reelección para perpetuarse Obregón en el poder. Le costó la vida y muy pronto se reformó nuevamente la Constitución para prohibir la reelección del presidente, de los diputados, de los senadores. Sin embargo, a lo largo del siglo se fueron haciendo una serie de reformas que tuvieron con Lázaro Cárdenas precisamente el proyecto más acabado de la Revolución Mexicana, donde se crean las instituciones fundamentales de la Constitución, del régimen postrevolucionario, que nos llevó precisamente a que Cárdenas reformara, por ejemplo, el artículo tercero, diciendo que la educación debería tener la característica de socialista, y así como eso se crearon las centrales obreras y se le dieron una gran fuerza a los sindicatos nacionales. Entonces los historiadores coinciden en que es con Lázaro Cárdenas donde el proyecto de la revolución cristaliza, no únicamente en la Constitución, sino también en las políticas públicas del gobierno mexicano, del Estado Nacional. Posteriormente vienen ya una serie de reformas que son las más grandes, las más importantes, tanto en número como en contenido, que son las que se inician en el sexenio de Miguel de la Madrid. Ahí vienen una serie de cambios, productos de la globalización, en la que todos los países del mundo se vieron inmersos, un mundo cada vez más interdependiente, y empieza a modificarse aquel Estado que protegía derechos sociales, aquel Estado de bienestar, precisamente para cambiar esa fisonomía hacia un Estado más de corte neoliberal. Así lo demuestran las reformas que hicieron tanto Miguel de la Madrid como Salinas de Gortari, las de Ernesto Zedillo Ponce de León. Evidentemente fueron cambiando el perfil
de muchos de los artículos para permitir nuevamente la participación de la iniciativa privada, de alguna manera un desprendimiento de responsabilidades del Estado Nacional hacia sectores privados, productos de la competencia que se avecinaba con la constitución de los bloques económicos y sobre todo el de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, del cual formamos parte. Entonces, fueron reformas muy importantes. Posteriormente vienen reformas en materia de derechos humanos que son de las más avanzadas en el mundo. Creo que en nuestra Constitución hoy nadie puede regatearle su aura protectora en materia de libertades y de derechos humanos. Eso es una realidad tangible. Creo que en esa parte estamos muy cubiertos en nuestros derechos fundamentales los mexicanos. Ha habido grandes reformas en materia de fiscalización superior, en materia de contenciosos administrativos, en materia electoral. Se ha hecho prácticamente del artículo 41 de la Constitución un tratado de adecuaciones electorales que buscan regular casi a nivel reglamentario por la desconfianza de los actores políticos. Esto ha propiciado que muchas de las cuestiones que deberían de estar en leyes secundarias, en reglamentos inclusive, estén casi en el texto constitucional, buscando que todo esté ahí para que no se pueda modificar de manera fácil. Si estuviera en leyes, cualquier gobierno que impulse con una mayoría simple modificaría cualquier legislación. Sin embargo, al llevarlo al texto constitucional, los actores políticos han aprendido que es más difícil modificarlo, es más difícil ponerse de acuerdo, y en todo caso, para modificarlo hay que ponerse de acuerdo con una gama mucho más amplia de representatividad y de pluralidad en el Congreso de la Unión. En materia electoral hemos avanzado muchísimo, desde aquellos diputados de partido, los primeros diputados de representación proporcional y todas las reformas subsecuentes, particularmente las de 89-90, que dieron origen al Instituto Federal Electoral y que luego cambió al Instituto Nacional Electoral. Ha habido también reformas de la mayor importancia en materia energética. Recuerden que se reformó el artículo 27 de la Constitución, que dio origen a una serie de modificaciones de leyes secundarias, de hidrocarburos, de energía, de electricidad, para permitir la participación privada, tanto internacional como nacional, en la explotación de nuestros recursos energéticos. Tenemos también que se ha avanzado mucho en materia de derechos indígenas. Se hicieron reformas importantes a la Constitución para reconocer la autonomía de los pueblos originarios indígenas de México, y hoy está en la Constitución como uno de los temas centrales que tutela precisamente estos derechos originarios en nuestra Constitución. En materia del Sistema Nacional Anticorrupción, como ustedes saben, se hicieron reformas desde el año pasado. Todas las entidades federativas debemos avanzar en este tema ahora a nivel local para crear las fiscalías estatales anticorrupción, la nueva ley estatal anticorrupción, las declaraciones 3 de 3 en una nueva ley general de responsabilidades administrativas. Se hicieron reformas en materia de fiscalización superior que vienen también a coadyuvar en este combate a la corrupción. Le tenemos que decir que ahí el gran cáncer nacional es la corrupción, donde se fugan no únicamente recursos millonarios, sino que no le permite al Estado mexicano, al gobierno, cristalizar, precisamente concretar muchas de las aspiraciones que están contenidas en el texto constitucional. Y yo creo que al texto constitucional hoy en día no le debemos reclamar mucho. Creo que hay cosas por hacer sin duda, en la medida que la realidad cambia, las sociedades evolucionan, el derecho, que es dinámico, debe ser cambiante, y la Constitución se ha venido adaptando a los cambios que ha experimentado el mundo y que ha experimentado nuestro país. Hay países que tienen constituciones con pocos artículos porque solo plasman en ellas las grandes aspiraciones, los grandes temas que deben tutelar los derechos fundamentales, pero es a través de leyes secundarias donde se reglamenta toda la vida de esos países. Como nosotros hemos cometido quizá el error de llevar todo a la Constitución, cuando la realidad cambia, pues entonces hay que reformar la Constitución constantemente. Hay que estar haciendo reformas como si se tratara de leyes. Se dice mucho que los Estados Unidos tienen muy pocas enmiendas a la Constitución americana. Es correcto,
Pero si leen la Constitución americana, no pretende regular tantos aspectos de la vida gubernamental, de la vida social, cultural, electoral de su país. Entonces, pero las leyes son cambiantes casi cada año en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. No se modifica la Constitución, pero se modifican las leyes. Y aquí el problema de método es ese, que al meter todo en la Constitución, pues ahora hay que estar actualizando con mayor frecuencia el texto constitucional. Y hemos engrosado el texto constitucional al grado de hacerlo prácticamente inoperante, un tema de especialistas, de académicos, porque hay verdaderos tratados en los artículos, hay inclusive de las 2000 palabras originarias del texto del 17, hay quien habla que ahora contiene 6000 palabras, y eso nos habla del tamaño en lo que se han modificado la extensión de los artículos. Y hay un proyecto inclusive del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM para hacer un reordenamiento de la Constitución, cambiar el capitulado, eliminar palabras, agrupar de nueva manera por títulos y capítulos nuevos, sin cambiar el contenido de fondo de los artículos. Está en estudio, está en discusión. Pero bueno, lo importante a destacar aquí, para dar oportunidad a mis compañeros para abrir aquí la discusión, es que la Constitución ha hecho grandes aportes. Los actores políticos del Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, han hecho los cambios que ha requerido el país, los cambios que han sido posibles en función de los acuerdos que se han podido concretar en el Congreso de la Unión, y creo que en las grandes materias no estamos en falta como país, como Constitución. Respetamos hoy los tratados internacionales ratificados por el Senado, forman parte de las leyes de la Unión. ¿Y qué podemos decir de los temas que se vienen? Que los vamos a discutir en uno de los temas siguientes, pero creo que en ese sentido hemos avanzado a lo largo de un siglo con reformas cuantitativas, cualitativas, que le han cambiado la fisonomía al texto constitucional, pero que no ha sido necesario cambiar de Constitución, abrogar la Constitución y hacer una nueva. Es ahí también uno de los tan grandes temas de debate. Creo que la Constitución ha cumplido cabalmente con las exigencias de un Estado constitucional de derecho en el que vivimos los mexicanos. Hemos tenido prácticamente 100 años donde no hemos tenido, después de atentados militares que hubieron posteriormente al 17, Huitzilac, el tema de la muerte de Obregón, hemos tenido prácticamente 100 años de un país pacífico que ha permitido modernizarse y que ha permitido el crecimiento de las instituciones, tanto de derecho como las instituciones del Estado Nacional. Hasta aquí la dejaré yo, maestro.